Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Buenas noches. Quería agradecer a la Universidad de Piura por esta invitación, mi alma mater, así que estoy feliz de estar hoy día con ustedes. Hoy hablaremos sobre los alcances del deber de prevención, tanto en el trabajo remoto como en el teletrabajo. La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestras vidas de un día para otro. El derecho no es ajeno a esta situación y sobre todo en el ámbito laboral se han generado muchos cambios normativos. Uno de ellos es la creación del trabajo remoto, ¿no? Entonces, con el decreto de urgencia 026-2020, que entró en vigencia el 16 de marzo de este año, pues se reguló el trabajo remoto, que pues constituye la prestación de servicios subordinada, pero no en el centro de trabajo, sino en el domicilio o lugar de aislamiento domiciliario a través de medios informáticos, ¿no? También en el decreto supremo 010-2020 TR del 24 de marzo se regularon unas disposiciones adicionales y la resolución ministerial 072-2020 del 26 de marzo aprueba una guía para la aplicación del trabajo remoto. Entonces ustedes ya bien sabrán que contábamos con una regulación ya, que es del teletrabajo. Entonces es importante, antes de entrar a analizar lo que es el deber de prevención, ya que es el tema tanto de trabajo remoto como en el teletrabajo, primero empezar con la diferencia de estas modalidades, ¿no? El trabajo remoto, como bien sabemos, ha sido creado para la emergencia sanitaria y se puede extender a las modalidades formativas siempre que ello sea posible. El teletrabajo está regulado desde el 5 de junio del 2013. Una diferencia también importante es que en el trabajo remoto, por la misma situación en la que nos encontramos, se permitía su implementación de manera unilateral. En cambio, en el teletrabajo debía existir un mutuo acuerdo, es decir, un acuerdo entre el trabajador y el empleador. En el caso del trabajo remoto, el lugar de trabajo es el domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, como es lógico. En el teletrabajo puede ser cualquier lugar, puede ser un cafetín, puede ser el parque, puede ser la universidad, puede ser cualquier domicilio, ¿no? Los elementos de trabajo, cuando son proporcionados por el trabajador, en el caso del trabajo remoto, las partes pueden acordar una compensación. Sin embargo, en el teletrabajo, obligatoriamente se debe compensar la totalidad de los gastos asumidos por el trabajador. En el caso del trabajo remoto, es vigente, como les decía, mientras dura la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 7 de septiembre. Pero puede que se amplíe la emergencia sanitaria. Si se ampliara la emergencia sanitaria, va a continuar vigente hasta que culmine la misma. En el caso del teletrabajo se implementa, ¿no?, durante el tiempo que las partes consideran pertinentes. Entonces, ¿quiénes se mantienen en trabajo remoto actualmente? Las personas del grupo de riesgo hasta el 7 de septiembre o si se amplía la emergencia sanitaria, y las empresas que lo deseen voluntariamente mientras se mantiene esta emergencia sanitaria. Después del 7 de septiembre o cuando termine la emergencia sanitaria, nos vamos a remitir a la regulación del teletrabajo. Ahora, ¿cuál es el problema? El teletrabajo no funcionó. Prueba de ello es que muy pocas empresas en nuestro país lo utilizaban. Y una de las razones, porque hay muchas, pero una de las razones, pueden ser muchas para una empresa, es que no existe una claridad sobre los alcances del deber de prevención. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el empleador respecto de una modalidad que no tiene control? ¿Por qué? Porque el deber de prevención, digamos, se puede entender de todo aquello que está dentro de mis instalaciones. Yo tengo control sobre ello. Pero es más complicado cuando la prestación de servicios se da en un domicilio o se da fuera de él, porque es un ámbito que no es conocido para el empleador. Entonces, definitivamente esto desincentiva a las empresas a esta regulación mientras no define nuestra normativa alguna limitación, ¿no? En el entendido que normalmente los trabajos, al menos hasta antes de la pandemia, la regla era en el centro de trabajo. Ahora
Si estamos en una de estas modalidades, es al revés. La regla es un ambiente que es no conocido por el empleador. Entonces, es necesario algunas precisiones y hoy vamos a hablar de algunas reflexiones y planteamientos que quiero conversar con ustedes, ¿no? Porque sí son necesarias algunas precisiones de modo que siga siendo atractivo para el empleador continuar en ese tipo de modalidad que hemos visto que en muchos casos, pues, tiene muchísimas ventajas, ¿no? Por el lado de la empresa, se ahorra de repente oficinas, traslados, cuando hay reuniones tienen que asumir traslados, ¿no? En el caso del trabajador, el tráfico, el costo del transporte y todo lo que ello supone, ¿no? Porque también el trabajo desde el domicilio definitivamente pues permite conciliar mejor la vida familiar y el trabajo. Entonces, definitivamente lo que vamos a ver hoy es que tanto la regulación del teletrabajo y del trabajo remoto y el teletrabajo, pues faltan algunas precisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya que vamos a hablar del deber de prevención, es importantísimo remitirnos a las normas que regulan el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos la ley 29783 y he identificado aquellos artículos que se refieren a la prevención y tenemos pues que descubrir cuál es el espíritu, como decimos los abogados, el espíritu de la norma, ¿no? A dónde abarca, hasta dónde llega ese deber de prevención. Entonces, en esta ley, lo primero que podemos observar es el principio, se sustenta la ley en varios principios, pero uno de ellos es el principio de prevención, justamente. ¿Y qué es lo que nos dice sobre el principio de prevención? El empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Y de todos aquellos que no teniendo un vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El empleador es responsable por todo lo que suceda en sus instalaciones, ¿no? Y también es responsable respecto de los practicantes, respecto de los trabajadores de contratistas, inclusive de los visitantes. Entonces, como vemos, el principio de prevención está referido en cuanto al centro de trabajo en primer lugar. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ver qué otros artículos de estas normas, de la ley y su reglamento, están referidas a la prevención, para poder descubrir este espíritu de lo que es los alcances de este deber de prevención. El artículo 48 y 49 de la ley hace referencia a que justamente el empleador tiene que estar comprometido en garantizar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya aquí estamos hablando un poco más del rol del empleador. Y en el artículo 49 ya nos dice un alcance más. El empleador debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y se refiere al centro de trabajo o con ocasión del mismo. Entonces, cuando ya dice con ocasión del mismo, se entiende que este deber no solamente es en el centro de trabajo, sino todo lo que ocurre también bajo sus órdenes fuera de él. Por ejemplo, yo trabajo en la oficina, pero tengo que ir al Ministerio de Trabajo porque mi empleador me lo ha pedido así. Entonces, si sucede algo en ese trayecto o en el Ministerio de Trabajo, como estoy realizando algo con ocasión del trabajo, pues será también responsabilidad de la empresa. Pero si se dan cuenta, la base, lo normal, estas normas están pensados en un trabajo convencional, en el cual lo normal es que trabajamos en el centro laboral y lo excepcional es que salimos al ministerio a hacer algo por cuenta del trabajador, por cuenta del empleador, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos vivido hasta antes de la pandemia, porque como les decía, muy pocas empresas en el país utilizaban el teletrabajo, ¿no? Entonces, ya con este artículo queda claro que esta obligación del empleador no solamente abarca lo del centro de trabajo, ¿no? Pero vemos que lo normal es que lo que es fuera del centro de trabajo es la excepción. Y ahora, con el trabajo remoto y el teletrabajo, la excepción se convierte en la regla. Todo es al revés, ¿no? Entonces, seguimos viendo en esta ley y ya nos vamos al artículo 54. El artículo 54 ya define el deber de prevención como toda actividad que se realiza durante la ejecución de las órdenes del empleador, ¿no? Y pues ya sea fuera o dentro del lugar y horas de trabajo. Entonces ya con este artículo queda clarísimo que el deber de prevención, como es lógico, abarca también lo que sucede por órdenes del empleador fuera del centro de trabajo, como es el trabajo en el domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Entonces, ¿pero cómo se cumple con este deber de prevención
en el trabajo remoto, porque realmente encontramos algunas dificultades, ¿no? Encontramos algunas dificultades, sobre todo en el teletrabajo, ¿no? Como les decía, cuando termine la emergencia sanitaria, y si no hay modificación normativa nos tendremos que remitir al teletrabajo, ese deber de prevención pues realmente se complica para el empleador, porque como les comentaba, puede darse este servicio en una biblioteca, en un cafetín, entonces, que es desconocido, porque hasta el domicilio de alguna u otra manera, el empleador puede ver las formas de conocer cómo es tu domicilio. Ya vamos a ver con una fotografía, un video, ya lo vamos a ver. Pero el teletrabajo ya no sería teletrabajo si es que no se da esa libertad de que no sea en el domicilio. Entonces, ahí estamos viendo que falta alguna precisión normativa, ¿no? Porque puede ser responsabilidad del empleador algo que suceda en un cafetín que al azar decidí, hoy día decido trabajar en tal restaurante, otro día en otro café, puede considerarse razonable, que tiene que ver también mucho con la razonabilidad. Pero lo que vemos es que tiene que existir alguna precisión o restricción normativa, como les decía, para que siga siendo atractivo para el empleador apostar por el teletrabajo que tantas ventajas trae a las partes. Pero si eso no está muy definido, parece que ya no va a resultar atractivo continuar con él. Entonces, es importante que se dé estas precisiones, ¿no? ¿Y qué es el trabajo remoto y el teletrabajo sobre seguridad y salud en el trabajo? Si uno revisa estas normas, el trabajo remoto se refiere a la seguridad y salud en el trabajo en lo siguiente. El empleador está obligado a brindar las recomendaciones de seguridad y salud para el trabajo remoto. Cuando le informa al trabajador de manera unilateral que se trabajo remoto a partir de tal fecha hasta tal fecha, tiene que brindar cuáles son las recomendaciones y cuáles son las medidas relativas a los riesgos más frecuentes, digamos, en el trabajo remoto. Entonces, tiene que cumplir con informar. Es lo que nos dice la regulación del trabajo remoto. Y además, dice, especificar un canal para que el trabajador pueda informarle al empleador si identifica riesgos adicionales que no se hayan advertido previamente. Y también cuando ocurran accidentes de trabajo. Eso es lo que dice la regulación del trabajo remoto. Y el teletrabajo solamente nos dice que se debe garantizar los derechos de los trabajadores en lo que resulte pertinente y de acuerdo a las características del teletrabajo. No dice mucho. Entonces, esto nos lleva a qué cosa? A que debemos remitirnos a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el deber de prevención del empleador, hay muchas medidas que puede tomar el empleador. Muchas. Entonces, como la regulación del trabajo remoto y el teletrabajo no dice mucho, lógicamente tenemos que remitirnos a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Como les digo, las medidas son muchas, pero hoy yo he identificado por lo menos 4 medidas que debe tomar un empleador diligente, un empleador que quiere cumplir con el deber de prevención. Por lo menos estas 4, pero pueden ser muchas más. En primer lugar, las recomendaciones es evidente. El trabajo remoto dice expresamente que tienen que darse recomendaciones, pero si no lo dijera la regulación del trabajo remoto, por normativa de seguridad y salud en el trabajo, es obligatorio dar esas recomendaciones, porque estamos cambiando de ambiente de trabajo específico. Y si hay ese cambio, lógicamente tienen que darse estas recomendaciones, ¿no? En todo trabajo, cuando uno ingresa dentro del primer día hábil, se tienen que entregar las recomendaciones. Entonces es evidente que si va a cambiar esta modalidad, se tienen que actualizar, ¿no? En segundo lugar, lo que vamos a ver es el tema psicosocial. ¿Cuáles son buenas prácticas? ¿Cuál es alguna recomendación? Una recomendación importante de la OIT que quería compartir con ustedes sobre el tema también del estrés. Todo lo psicosocial forma parte también de la ergonomía, ¿ok? Y otra de las medidas importantes es una capacitación adicional. Todo empleador diligente, considero que sí debería tener en la mira esta capacitación adicional. Ya lo vamos a ver. Además, garantizar el uso de elementos de trabajo idóneos. Y ya vamos a ver cómo. Entonces, empecemos con las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones en temas ergonómicos para oficinas? ¿Existe una norma? Claro que sí, que es la que les he puesto aquí, que es la Resolución Ministerial 375-2008 del Ministerio de Salud. Y en el artículo 16 en adelante, establecen varias medidas que pueden ser utilizadas por el empleador como recomendaciones generales. No deben ser las únicas, porque tienen que adaptarse a cada realidad, a cada caso,
Pero digamos, son algunas de las recomendaciones que bien el empleador puede transmitirle a sus trabajadores. Y es obligatorio transmitirlas. Aquí vamos a ver algunas de ellas, que son, por ejemplo, que el trabajador debe utilizar los medios o mecanismos acordados y autorizados por la empresa y no otros. El empleador debe indicarle al trabajador que el ambiente de trabajo que decida el trabajador, pues tiene que estar acondicionado para ello. Una iluminación homogénea, bien distribuida, ya sea de tipo natural o artificial. El problema es que no todos los trabajadores tienen en su domicilio un ambiente propicio, ¿no?, para ello. De repente no tienen implementado, nunca se imaginaron, como muchos de nosotros, esa situación, y no tenían un ambiente de un escritorio, un ambiente acondicionado para trabajar de manera remota. Pasa, ¿no? Pasa. Así como también se requiere, entonces una de las dificultades del trabajo remoto, digamos, ¿no? Se requiere una adecuada ventilación, ausencia de ruidos. Entonces ustedes estarán pensando, sobre todo en la situación actual, hay muchas familias que tienen hijos pequeños, a veces no se puede tener un lugar que tenga ausencia de ruidos, ¿no? Entonces, esas son un poco las dificultades que a veces encontramos en esta modalidad. Otra de las recomendaciones que debe dar el empleador es, al igual que en el centro de trabajo, en el trabajo remoto en su domicilio, debe mantenerse el lugar de trabajo limpio, ordenado, libre de todo obstáculo al momento de desplazarse. Entonces, así como en la oficina no podemos tener el rumbo de expedientes en el suelo, porque si uno sale corriendo se puede caer, lo mismo sucede en el trabajo remoto, son las recomendaciones. Ahora ustedes dirán, pero esas recomendaciones que son de ergonomía para la oficina, ya el empleador las dio si la labor viene a ser la misma, que es administrativa, ¿no? Viene a ser prácticamente la misma. Sí, tal vez el empleador ha debido darte esas recomendaciones porque esta normativa está vigente antes de la pandemia, lógicamente, pero siempre es importante reforzarlo, porque estamos en un ambiente en el cual ya no está fiscalizado por el empleador, ¿no? Entonces es necesario reforzarlo porque ahora todo depende de ti. Cuando estás en el centro de trabajo, puede pasar algún jefe y decirte, o a la parte administrativa o recursos humanos, Claudia, tienes muchos expedientes en el suelo. Pero en tu domicilio eso no sucede, porque justamente no hay esa fiscalización directa. Entonces, es importante reforzar estas recomendaciones, sí. Si el empleador las dio en buena hora, realmente debió hacerlo, porque esa naturaleza administrativa no ha cambiado. Pero más ahora que estamos hablando de una modalidad remota o de teletrabajo, será importante que se refuercen estos temas, ¿no? Que se recuerden, digamos. Ahora, para el uso de computadoras, otra de las recomendaciones que el empleador debería decir es cómo se utilizan los equipos. A modo de ejemplo, como dice esta resolución ministerial, la pantalla debe estar a la altura de los ojos. Las laptops a veces eso no lo permiten. Entonces ya tendrá el empleador que explicarle al trabajador la forma de poder lograrlo. Si no es a través de un monitor que se pueda comprar o que se puede enviar a su domicilio, de repente ver la forma, libros debajo de la laptop, pero el tema está que el teclado no va a estar, digamos, al alcance de los brazos. Entonces, hay una serie de temas que el empleador tiene que tomar en cuenta y tomar las medidas del caso, ¿no? Pero es importante que el empleador le comunique al trabajador que la pantalla debe estar a la altura de los ojos. Si no es así, debe tomar alguna medida adicional y ya vamos a ver cómo podría ser. Otra de las recomendaciones es ubicar en la pantalla del monitor paralelo a las ventanas. Nunca la pantalla debe estar frente o contra las ventanas. Ubicar el teclado en el mismo plano que el mouse, así como también estar bien sentado. Parece obvio, ¿no? Pero muchos a veces no nos olvidamos, ¿no? A veces yo estoy trabajando, yo también me olvido, ¿no? A pesar de que esto ya lo sé, me olvido. Estoy sentada en el filo de la silla. Bueno, el empleador tiene que comunicarlo, ¿no? La superficie de trabajo debe quedar a nivel de los codos, a veces nos olvidamos de eso. La silla debe ser cómoda, realmente la silla debe ser ergonómica. Y es una de las dificultades que hemos encontrado en el trabajo remoto por la misma situación de la pandemia y el coronavirus, que digamos, la declaratoria de la emergencia sanitaria fue de un día para otro. Entonces, ya lo vamos a ver, pero el empleador, muchos trabajadores no tienen las sillas adecuadas en su casa, ¿no? Muy pocos. Yo creo que tendrían la silla ergonómica en su casa. Entonces, ahí hay algunas dificultades. Ahora ya se reactivó el delivery, vamos a ver qué pasa en esos casos, pero sí el empleador pues debe estar pendiente de ello, ¿no?
porque pensar en una cuarentena de algunas semanas es diferente de 2 meses o más tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente son cosas que ya el empleador, pues si antes no podía hacer alguna medida para enviar una silla ergonómica, pues ahora sí lo puede hacer, ya lo vamos a ver. Luego también es importante recordar a los trabajadores las pausas activas, ¿no? Las pausas activas, el uso de enchufes, lógicamente parece obvio, pero lo dice esta resolución ministerial, no tirar de los cables, apagar los equipos. Entonces, todas estas recomendaciones, uno puede decir, de repente el trabajador ya la sabe, pero en el domicilio, ¿cómo se pueden fiscalizar? Yo le puedo comunicar, el empleador puede comunicarle esto a los trabajadores, pero el empleador, ¿cómo puede garantizar que realmente se cumpla todo esto? Como vemos, la excepción ahora es la regla. Ya no es que la prevención de manera excepcional es con ocasión de trabajo fuera del centro de trabajo. Ahora la excepción es la regla. Ahora el trabajo se realiza fuera del ámbito de control del empleador. Entonces, hace un poco complicado al empleador cumplir con este deber de prevención, porque como ustedes saben, no basta solamente decir las recomendaciones, sino que el empleador tiene que tratar de hacerlas cumplir. Entonces, no va a ser suficiente dar estas recomendaciones. Se necesita un paso más, ¿no? Un paso más. Pero también es indiscutible que podemos pensar hasta qué punto va a ser la responsabilidad del empleador, ¿no? Por más de que se pueda comunicar al trabajador esas medidas, hasta qué punto puede ser responsable de algo que escapa de su control, ¿no? De repente en el trabajo sí te pueden decir, como les digo, estas recomendaciones, no estás cumpliendo con esto o lo otro, pero en tu casa tú no tienes, digamos, no sé, un intercomunicador para que el empleador te pueda ver y decirte lo que estás haciendo mal, digamos, ¿no? Entonces esas son un poco las dificultades. Entonces, pero lo que queda claro es que el deber de prevención del empleador no puede limitarse a enviar estas recomendaciones y nada más. Imposible, imposible. Tiene que haber un paso más. Entonces, estas recomendaciones no son las únicas, ojo con ello, ¿no? Dependiendo de la realidad de cada empresa, se podrán determinar más recomendaciones, aterrizadas al caso concreto. No son las únicas y no son los únicos pasos. Pero el tema es, que ya queda para la reflexión, ¿cómo podemos hacer recomendaciones de un ambiente que no se conoce? No se conoce. ¿Hay control? Como les decía, no se puede fiscalizar que eso se cumpla. ¿Cómo puedo verificar que se cumplan las recomendaciones? Y ustedes podrán pensar entonces, como les decía, ¿sería razonable que sea responsabilidad del empleador el que el trabajador no cumpla con esas recomendaciones? Entonces, ahí está la reflexión. Como les decía, lo importante es que no es suficiente dar recomendaciones. ¿Es necesaria una verificación in situ? Que en principio debería ser. Debería ser. Pero la excepción ahora es la regla. ¿Todos los ambientes de trabajo son idóneos? No necesariamente. Entonces, ¿cómo el empleador puede dar recomendaciones aterrizadas si no conoce tu domicilio? Entonces, un empleador diligente, algunos empleadores, ¿qué es lo que han hecho? Han pedido fotos del ambiente de trabajo. Hay empleadores que han pedido videos de tu ambiente de trabajo. Y si no es idóneo, pues no se puede quedar solamente en eso. Tiene que ver la forma de lograr que sea idóneo. Que si no tienes la silla, hacértela llegar, ya vamos a ver. Pero también ustedes se pueden estar preguntando, aquí tiene que ver mucho también la buena fe. Porque si el trabajador muestra una foto del ambiente de trabajo y del video, se entiende que ese es su ambiente de trabajo y no otro, ¿no? Porque también puede existir algún trabajador que manda una foto o un video y realmente ese no es su ambiente de trabajo, o lo manda el empleador, pero realmente luego se dedica a trabajar en su cama, lo cual está prohibido desde el punto de vista ergonómico. Entonces, se dan cuenta, aquí en el trabajo remoto y en el teletrabajo va a existir mucho también de la buena fe. No hay otra, porque no se puede fiscalizar de otra manera. Pero entonces el empleador diligente no le bastó mandar unas recomendaciones. El empleador diligente, aquel que quiere cumplir realmente con este deber de prevención, va a dar un paso más, va a ver la forma de hacer una verificación, ¿no? Entonces, de repente una foto o un video. Ahora ustedes dirán, ¿no? Ya todo está reanudando prácticamente, entonces imagínense qué ideal sería que pueda venir una comitiva del empleador a ver tu domicilio para ver qué tal está tu escritorio y todo. Pero por otro lado, hay un derecho de la inviolabilidad del domicilio. ¿Yo por qué, como trabajador, yo tengo derecho a no abrir la puerta? ¿Yo por qué tengo que abrir la puerta
a una comitiva del empleador para que venga a ver si mi lugar de trabajo cumple con los requerimientos. Se dan cuenta esos temas, esas limitaciones que tenemos en esta modalidad, ¿no? Por eso les decía que el empleador va a tener que ver otras formas como han hecho algunas empresas, pedir fotos, videos y confiar en la buena fe. Eso es lo que se tiene que hacer, porque no hay otra salida, digamos, ¿no? El segundo tema importante es el tema psicosocial. Es decir, el empleador no solamente recomendaciones ergonómicas, sino como hemos visto, el punto psicosocial también es en cuanto al orden, evitar ruidos, organización de tareas, que es todo lo que tiene que ver con el estrés, con la organización del trabajo. Y además, cumplir con buenas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la OIT? Sobre todo para el trabajo remoto, los empleadores pues tienen que dar buen ejemplo, absteniéndose de enviar mensajes, hacer llamadas fuera del horario de trabajo. Entonces, en el trabajo remoto, en el teletrabajo, uno tiene que estar a disposición del empleador durante el horario de trabajo, ¿no? Entonces, si mi horario de trabajo empieza a las 9, yo a partir de las 9 tengo que estar atenta por si me llaman, me mandan un correo, responderlo, etc. Pero una vez que termine el horario de trabajo, yo ya no estoy a disposición del empleador. Entonces, ¿qué sucede? También sucede en el trabajo presencial que envían correos fuera de horario, pero no debería ser, ¿no? La OIT recomienda que justamente el empleador dé un buen ejemplo y ustedes dirán, no, pero es un correo que no es para ahorita, o sea, no se va a generar una hora extra, digamos, sino que te envía un correo para que lo veas mañana. Bueno, la OIT dice que el empleador debería abstenerse de enviar correos electrónicos y hacer llamadas fuera de tu horario de trabajo. No interesa si lo que está buscando o lo que te está asignando sea para mañana. Es simplemente la recomendación es que no se envíen correos fuera del horario de trabajo. ¿Por qué? Porque a la larga esto genera realmente un estrés y no permite la conciliación, justamente que es una de las ventajas del trabajo remoto y del teletrabajo, esa conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Entonces, me pareció muy interesante compartir con ustedes, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestro país no muchos empleadores cumplen con ello, pero ya es momento de cambiar el chip, ¿no? Aprovechando que ahora estamos en estas modalidades. Entonces, como les decía, no bastan las recomendaciones, no bastan. Es necesario una capacitación. Entonces, ¿qué es lo que dice esta resolución ministerial para temas ergonómicos en oficina? ¿No? ¿Qué es lo que hablamos? Porque trabajo remoto y el teletrabajo realmente es un trabajo administrativo que realizamos sentado, entonces por eso aplica esta resolución. Indica que todos los empleados que realicen esas tareas deben ser debidamente capacitados. Entonces, no, yo realizaba trabajo en oficina administrativo antes de la pandemia de manera presencial, entonces ya me debieron capacitar, ¿no? Entonces ya es suficiente con esa capacitación. Pues considero que un empleador diligente no le va a bastar esa capacitación. ¿Y por qué no le va a bastar esa capacitación? Porque tanto el artículo 27 de la ley, ¿no? De la Ley de Seguridad y Salud, establece pues que al momento de organizar el trabajo, tiene que darse una debida capacitación en cuanto a esta forma de prestar el servicio. Pero además, el artículo 27 de la Ley de Seguridad y Salud, que fue modificado el 24 de diciembre, miren qué fecha, ¿no? ¿Se acuerdan, no? 24 de diciembre del 2019, establece cómo debe ser centrada esa capacitación. Y como yo les he marcado ahí en rojo, la capacitación debe estar centrada no solamente en el puesto, sino en el ambiente de trabajo específico. Entonces, es evidente que tú de repente ya tenías la capacitación de ergonomía para oficina, pero ahora tu ambiente de trabajo específico ya no es presencial. Si ahora es trabajo remoto, ya tu ambiente de trabajo cambió. Entonces, esto ameritaría que el empleador pues dé una capacitación adicional. Ustedes dirán, pero a partir del 24 de diciembre es presencial. Pero debemos recordar que el 10 de mayo de este año se establecieron unas medidas transitorias que establece que la capacitación presencial se mantiene al momento de la contratación y cuando se produzcan cambios en la función o el puesto de trabajo, ¿no? Y las demás pueden ser virtuales. Pero no dice nada del ambiente de trabajo específico, ¿no? Habla del cambio de puesto de trabajo. Entonces se entiende de que se puede realizar una capacitación virtual respecto a ese cambio de ambiente de trabajo, que ahora es trabajo remoto. Entonces, un empleador diligente
no le bastará, ustedes saben, en el régimen general son 4 capacitaciones al año, y si el empleador dice, no, yo ya le di capacitación sobre temas ergonómicos en oficina, no, el empleador diligente irá un paso más adelante. Ya que ha cambiado la modalidad, sí, el trabajo en oficina se realizaba en el centro de trabajo, pero ahora se realiza en el domicilio. Entonces será importante realizar una capacitación, si ya se hizo, una adicional, complementaria, que aplique medidas más aterrizadas todavía para el trabajo remoto, que refuerce aquellos temas que son importantes para el trabajo remoto. Entonces, y qué mejor aún, si el trabajo remoto prácticamente es un trabajo que se realiza todo de manera virtual, que la capacitación sea virtual porque se permite, ¿no? Para el tema de cambio de ambiente de trabajo. Entonces, un empleador diligente va a hacer una capacitación adicional. Entonces, definitivamente esto conlleva, como bien sabemos, a que se actualicen, ya se deben haber actualizado muchos documentos de seguridad y salud en el trabajo, como el plan de capacitaciones. El plan anual de capacitación era uno, pero una vez que sucede todo esto de la emergencia sanitaria, toda la pandemia del coronavirus, ya los empleadores, si no lo han hecho de una vez, deberían actualizar su plan anual de capacitaciones e introducir aquellas capacitaciones que sean específicamente para el trabajo remoto, así como de los protocolos y todo lo que aplica para el trabajo presencial, ¿no? De todas maneras. Otro de los puntos que hace un empleador diligente, entre muchas otras medidas, es el tema de los equipos adecuados, que es lo que les comentaba hace unos momentos, ¿no? Entonces, el escritorio, la silla, la computadora, el teclado. Si es una laptop, si yo quiero que la pantalla esté a la altura de los ojos, no voy a poder cumplir con el requisito que es que el teclado esté a la altura que esté al mismo alcance de mi codo, no en la misma línea. No es posible, porque si pongo libros debajo de la laptop, el teclado igual queda arriba, ¿se dan cuenta? Entonces, no es tan sencillo como decirle al trabajador, utiliza lo que tengas en tu casa. Definitivamente no. Un empleador diligente tiene que asegurarse que los equipos que tú tienes en tu casa sean adecuados. Entonces, cuando inició el tema del trabajo remoto, por la misma situación que estábamos en aislamiento domiciliario, no había tampoco delivery, se entiende de que se tenía que hacer trabajo remoto, tuvimos que hacerlo todos como se pudo, ¿no? En nuestro comedor, si teníamos un escritorio, qué suerte, pero tuvimos que hacerlo como podíamos. Pero esa situación ya cambió. Entonces ahora ya hay delivery, ahora ya hay cierta posibilidad de adquirir equipos. Entonces sería importante que el empleador no se limite, porque no estaría siendo diligente, de que siga utilizando lo que tenga en su casa, ¿no? Imposible, ¿no? Ya a estas alturas, el empleador pues tiene que cerciorarse, tiene que verificar, si es que no lo hizo antes, que debió hacerlo igual, hacerlo ahora, ¿no? Ya les decía, cuando uno envía una foto o un video del ambiente de trabajo, el empleador puede apreciar, no necesita una verificación in situ, porque tampoco tenemos que abrir la puerta necesariamente, es nuestro derecho a no hacerlo, pero puede identificar qué equipos le faltan al trabajador, y esto es de costo del empleador, ¿no? Entonces, en el trabajo remoto, era un poco más flexible por la propia situación. Dice que los gastos o los temas se pueden compensar, no es obligatorio, ¿no? En el trabajo sí se tiene que compensar obligatoriamente todos los gastos. Pero ya a estas alturas, digamos, para que el empleador no puede quedarse en eso, ¿no? Sí tiene que garantizarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el artículo 17, que habla de las sillas. Pues como vemos en el artículo 17, ya ustedes lo revisarán con calma porque no quisiera leer todo eso, no, se van a dormir seguramente. Entonces, ya lo verán ustedes, artículo 17 de esta resolución ministerial, el asiento no es cualquier asiento, pues. El asiento no es el asiento o la silla de comedor de tu casa, ¿no? El asiento es realmente una silla ergonómica. Hay unos requisitos legales para el asiento. Entonces, ¿qué hará un empleador diligente? ¿No? El empleador diligente, pues, tiene que asegurarse que tú estés utilizando la silla adecuada, que tengas la mesa adecuada, ¿no? Que tengas la computadora adecuada, el monitor adecuado, y eso es lo que tiene que verificar. El costo de la seguridad y salud, ojo con esto, que es el artículo 62 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, siempre es de cargo del empleador, nunca de los trabajadores. Entonces ustedes dirán, ¿cómo el empleador puede garantizar que los equipos que estoy utilizando, ¿no?, son adecuados y no me van a generar pues problemas o dolores lumbares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el empleador?
¿Qué creen que va a ser ustedes el empleador, un empleador diligente? Un empleador podrá decir, utiliza la silla y la computadora que tengas en tu casa. ¿Será eso diligente? No, no va a cumplir con el deber de prevención. ¿Te va a entregar dinero para que compres los mismos? Ah, no, pero si me entrega dinero se está cumpliendo. Yo creo que no. No será suficiente. Un empleador diligente no puede quedarse simplemente en te entrego dinero, tú compras y me acreditas que tengas la mesa y la silla. No. Un empleador diligente tiene que ir más allá. Como ustedes pueden apreciar, el deber de prevención es bien subjetivo. Pero un empleador diligente precisamente va a garantizar, que es su obligación principal, la seguridad y salud. Entonces no puede dejar simplemente al trabajador que utilice lo que tenga y lo que pueda, o que compre lo que él crea, porque también muchas veces como trabajadores no sabemos cuál es la silla adecuada. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones mínimas? El empleador, ahora que se ha reanudado todo, que ya hay delivery, puede hacer un empleador diligente, son ideas, ¿eh? El empleador puede tener muchas otras medidas, pero aquí yo les tengo algunos ejemplos de lo que para mí es un empleador diligente. Te envía a tu domicilio los bienes que necesitas. ¿No tienes silla ergonómica? Bueno, en lugar que se esté empolvando en tu oficina, te la envía a tu casa. La laptop, ¿no? Entonces, trata de enviar los bienes que necesitas. Si es que ya lo tienes, en buena hora. De repente en las fotos, en los videos, tú puedes acreditar que fuiste tan precavido, tan precavida, que tú ya tenías en tu casa una silla ergonómica y por la foto el empleador puede ver que cumple con todos los requisitos de la resolución ministerial que les acabo de contar. Perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí el empleador tiene que verificar. Entonces, si no tienes esos bienes, tiene que ver la forma de hacértelo llegar. Y si en tu oficina, pues, no se puede porque ya los destinó para otra cosa, lo mínimo que debería ser un empleador diligente que va a cumplir con ese deber de prevención es garantizar la compra de determinados bienes. Entonces, te va a decir, vas a comprar tal silla ergonómica que va a tener tales características y las que son adecuadas no las vas a encontrar en tal retail, sino lo vas a encontrar en esta tienda, en esta otra, y tiene que cumplir A, B, C, D, estos requerimientos. Y un empleador dirigente te pedirá la factura para que tú puedas acreditar que has comprado una silla adecuada. De esta manera, un empleador se puede quedar tranquilo. Ahora, ¿será suficiente, pensarán ustedes? Porque ¿cuál es el problema aquí? Bueno, aquí yo cumplí como empleador y hay una buena fe, ¿no? Hay una buena fe por parte del trabajador. Yo tengo que confiar en mi trabajador. Pero lamentablemente, ¿cuál es el problema y qué desincentiva a los empleadores en esta modalidad? Que el empleador puede haber garantizado todo esto, pero si el trabajador no quiere, puede tener la silla ergonómica ahí en el lugar adecuado y trabajar en su cama. Entonces aquí va a depender mucho de la concientización que tenga el trabajador y para ello será importante reforzar la capacitación. Por eso es muy importante la capacitación, porque de nada me sirve facilitarle todos los equipos si el trabajador no entiende que debe usarlos, ¿no? Interiorice que debe usarlos. Y aquí va a tener que ver también mucho el trabajador, ¿no? El trabajador. Entonces, todas estas recomendaciones, y habrán muchas más, lógicamente ya requirieron la actualización. Muchas empresas ya lo deben haber hecho, tendrían que haberlo hecho, actualizar su programa anual, el plan anual de capacitaciones, el reglamento interno de trabajo para asegurar que se cumplan con estas recomendaciones y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de todas maneras, tiene que haber una actualización, ¿no? Pero vemos entonces que realmente el deber de prevención es subjetivo, ¿no? Entonces, ya los alcances de la responsabilidad del empleador tiene que ser de manera razonable. Y también quería conversar con ustedes, ya para terminar esta exposición, ¿qué pasa con los accidentes de trabajo? Esto me parece interesantísimo. ¿Qué pasa con los accidentes de trabajo en el trabajo remoto o en el teletrabajo? Entonces, estamos hablando de un domicilio, puedo mandar fotos, puedo mandar videos, pero escapa del control del empleador, realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Todo lo que sobreviene con causa o con ocasión del trabajo. Pero esta definición, de nuevo, está pensado en que la regla es que trabajas en el centro de trabajo y que la excepción es que trabajas fuera del centro de trabajo, con ocasión del trabajo. Pero la realidad del trabajo remoto y el teletrabajo es que la excepción es la regla. Ahora trabajas en un ambiente que no está en el control del empleador. Esa es la dificultad. Entonces, ¿cómo como empleador vas a poder garantizar que no ocurran accidentes?
Ese es el tema. Si explota la computadora que el empleador te dio, todos coincidirán conmigo que es un accidente de trabajo. Pero ¿qué sucede si hay un accidente de trabajo que ocurrió en el baño? Dentro del horario, pero en el baño. Ustedes dirán en primer lugar, sí, pero ¿es razonable que sea accidente de trabajo en esa situación? Solo estamos hablando de la regla, como normalmente el tema convencional del trabajo, sino ahora la regla es en un ambiente que no es de control del empleador. ¿Es razonable que sea un accidente de trabajo la caída que tengo en el baño? Ahí lo dejo para su reflexión, porque habrán opiniones encontradas. Pero el tema es que si yo dijera que sí, o de repente en mi departamento tiene escaleras, ¿no? Entonces yo justo dentro del trabajo subo a recoger un expediente y en la escalera me caí. Si estuviera en el trabajo convencional y yo estoy laborando en mi oficina, voy al baño y me caigo, definitivamente es un accidente de trabajo. Pero en el trabajo remoto, yo subí a ver el expediente, ¿no? Y justo bajando las escaleras me caigo. ¿Puede ser esto accidente de trabajo? Eso queda la duda. Tiene que haber razonablemente alguna restricción. Porque si yo digo que sí, entonces el empleador debería enviar una comitiva a mi casa para verificar que mi baño está bien, que mis pisos son antideslizantes, que la escalera está bien el pasamanos, que los escalones tienen cintas antideslizantes, y si no es así, que el empleador tendría que ponerlas. Imagínense. O llegar al punto de poner señalética en nuestra casa. Porque si va a ser responsabilidad del el empleador quiere protegerse y que va a enviar una comitiva a tu casa. Es bien interesante este tema. ¿Hasta qué punto? Entonces, mientras no haya ninguna precisión legal, debería entenderse de manera restrictiva, es mi opinión, ¿no? Pero se respeta la opinión que cada uno de ustedes tendrá, ¿no? Se deja para la reflexión. Pero lo que yo digo es que si se acepta cualquier accidente como accidente de trabajo, entonces, ¿qué va a hacer el empleador? Tendría que enviar una comitiva a tu casa, ¿no? Entonces, es bien interesante realmente, ¿no? Hay supuestos en los cuales el nexo causal directo, perfecto, va a determinar que es un accidente de trabajo, ¿no? La idea es que no hay accidente de trabajo, ¿no? Pero es un término legal que tenemos que conversar, ¿no? Y en otros casos, pues, no será razonable considerarlo. Entonces, ¿valdrá la pena hacer un ajuste en la definición de accidente de trabajo para el trabajo remoto? Ahí lo dejo para la reflexión. Y otro tema también, yo me quedo pensando, ¿no? Es, ¿cómo podemos verificar que el accidente ocurrió en la jornada? Porque yo puedo decir, me caí durante el horario de trabajo, pero de repente no fue así. Entonces, acá habrá que confiar en la buena fe, ¿no? Pero miren, es interesante todos estos temas. Ahora, otra de las preguntas también que yo me quedo pensando, ¿no? Ustedes saben que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo investiga todos los accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué sucede si hay un accidente de trabajo? El comité tendría que venir a tu casa a investigar, ¿no? Los hechos, porque no va a ser una investigación remota. Es que, de nuevo, la seguridad y salud se ha pensado siempre, ¿no? Y todas estas normas, en que la regla es que trabajes en el centro de labores y la excepción es fuera del centro de trabajo. Pero si la regla es que tú vas a trabajar siempre en tu domicilio y ocurre un accidente, podría volver a ocurrir en tu domicilio, ¿no? Porque cuando es fuera, cuando es yo me iba al ministerio y me caí, bueno, pues ahí bien difícil que vuelva a ocurrir un accidente justamente en el mismo lugar. Pero digamos, si ya la regla es que tú trabajas en tu domicilio, para que no vuelva a ocurrir, el empleador pues tiene que ver la forma de asegurar que en tu hogar no vuelva a ocurrir un accidente así. Entonces, ¿cómo se va a realizar esta investigación? ¿El comité va a ir a tu casa? ¿Tú tienes la obligación de abrir la puerta al comité? De repente no van a ir todos, van a ir una o dos personas, ¿no? En representación de los demás. Pero ¿cómo va a ser esta investigación? Curioso, bien interesante, bien interesante. ¿Cómo va a investigar el comité? ¿Por la inviolabilidad del domicilio podría yo decir que no? Sí, podría decir que no. ¿La investigación va a ser remota? Bien difícil, que pueda ser una buena investigación de manera remota, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo para la reflexión. Vamos a ver qué precisiones legales se pueden dar a raíz de esto. ¿Y enfermedades profesionales? ¿Podrían darse en el trabajo remoto, teletrabajo de enfermedad profesional? Claro que sí. Si el empleador no me da la silla ergonómica, no tengo los equipos adecuados, empieza con un tema lumbar y luego, quién sabe, pueda terminar en una enfermedad profesional. ¿Podría ser? Sí podría ser. Ahora, ¿qué es lo que queda para la reflexión de este tema? Que como vemos, la excepción es la regla. ¿Cómo voy a poder fiscalizar algo que no está en mi control? Entonces, si es una enfermedad profesional por temas ergonómicos, yo le digo
todo al trabajador. Le di la silla, las recomendaciones, lo capacité, hice todo, se sacó 20 en el examen de interiorización de la seguridad y salud, pero igual, quién sabe, de repente está trabajando en su cama, 8 horas trabajando en su cama. ¿Se dan cuenta? ¿De que puede existir una enfermedad profesional? Sí, siempre y cuando se acredite ese nexo causal directo, pero difícil probar, ¿no? Eso es lo que queda para la reflexión. ¿Es posible? Sí, pero difícil probar. Y tal vez esto desincentiva a los empleadores a continuar con esta modalidad. Entonces, ¿qué tantas ventajas trae a ambas partes? Pero bueno, vamos a tener, se tiene que partir por la buena fe, ¿no? La buena fe de los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El deber de prevención abarca lo que sucede también, lógicamente, fuera del centro de trabajo, del trabajo convencional. Eso ya lo sabíamos. Pero un empleador diligente no se limitará a dar recomendaciones de trabajo, sino va a dar recomendaciones y va a realizar buenas prácticas en cuanto al trabajo remoto, respetando el horario de trabajo. Adicionalmente, no se limitará a dar la información, sino a una capacitación adicional, porque el ambiente de trabajo específico cambió. Ya no es la regla que estás en el centro de trabajo sujeto a fiscalización directa. Ahora es en un ambiente desconocido que no está bajo el control del empleador. Entonces, vale la pena una capacitación adicional, por supuesto, aterrizada al trabajo remoto o teletrabajo según corresponda. Además, garantizará el uso de elementos de trabajo idóneos, que ya les he dado varios ejemplos, ¿no? A los empleadores se les puede ocurrir muchas más. Y pues, lógicamente, esto conlleva a una actualización de los documentos de seguridad y salud en el trabajo. En segundo lugar, hemos visto que el accidente de trabajo puede darse en el trabajo remoto o en el teletrabajo, pero pues hasta el momento tendría que acreditarse un nexo causal directo, no es de manera restringida. Vamos a ver qué dice la legislación, ¿no? ¿Y puede hablarse de enfermedades profesionales? Claro que sí, puede hablarse de enfermedades profesionales en el trabajo remoto, siempre y cuando pues se acredite este nexo causal. Finalmente, ¿no? Un empleador diligente tomará las medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores de manera efectiva. No se limitará al tema formal, verá todas las medidas posibles para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, que es su principal obligación, garantizar la seguridad y salud de todos aquellos que pues prestan servicios de manera general, ya sea presencial, y en este caso bajo la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo. Entonces, bueno, eso sería todo.